Hola, ¿qué tal chicos? Es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Permítame presentarme. Mi nombre es Luis Pablo Aguilar Ticona y pertenezco a la Liga STEAM. El día de hoy yo seré su profesor de matemáticas. Para recordar un poco el temario anterior, veremos lo siguiente. Lo que vimos la anterior semana fue antecedentes históricos de la geometría analítica. ¿Qué es la geometría analítica? ¿Cuáles son los dos problemas fundamentales de la geometría analítica? Detallamos el primer problema fundamental de la geometría analítica: intersección de ejes, simetría, extensión de curva y asíntotas. El día de hoy veremos lo siguiente: cuáles son los criterios para la construcción de la curva, construcción e interpretación de curvas, y el segundo problema fundamental de un lugar geométrico. Antes de comenzar, te pido que vayas por un cuaderno, un lápiz, un borrador y una regla. Sin más que decir, comencemos. Como primer tema tenemos que ver un concepto muy importante, ya sea cuáles son los criterios para la construcción de una curva. En este caso veremos la definición de una ecuación y su representación gráfica, que constituyen una gran importancia en la rama de la matemática y sus aplicaciones. Ahora, como segundo concepto importante, veremos la construcción de una curva y qué pasos se debería realizar para la construcción de dicha curva. En este caso veremos el primer paso, que es la determinación de intersección con los ejes coordenados. Como segundo paso, determinación de la simetría de la curva con respecto a los ejes coordenados y el origen. Como tercer paso tenemos determinación de la extensión de la curva. Como cuarto paso, determinación de las ecuaciones de las asíntotas verticales y asíntotas horizontales que la curva puede tener. Como quinto paso, el cálculo de las coordenadas de un número suficiente de puntos para obtener una gráfica adecuada. Y como último paso, tenemos el trazado de la curva. Haciendo un recordatorio de la anterior clase, veremos los siguientes conceptos, pero basados en los ejercicios. En este caso teníamos que ubicar el punto de origen en la ecuación que nos daba. De la misma manera, era una forma opcional llevarlo a un plano coordenado. Como siguiente paso teníamos la simetría. Debíamos identificar si estaba en el eje Y, eje X o en el eje de origen. Como siguiente paso teníamos la extensión de la curva, el cual debíamos tener respecto al dominio o respecto al rango. Como cuarto paso teníamos las asíntotas. Teníamos que identificar si hay asíntotas horizontales, oblicuas o verticales. Y como quinto paso teníamos que armar nuestra tabla de coordenadas. Y como último paso debíamos trazar la curva. Ahora veremos con mayor énfasis en el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo veremos lo siguiente. En la siguiente ecuación nos dice que x al cubo más xy al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 0. Esto será nuestra ecuación número 1. Como dijimos, en el primer paso debemos identificar el primer paso, que es intersecciones. En este caso debemos despejar en función de la otra variable. En este caso tomaremos xy al cuadrado menos y al cuadrado, que será despejado en función de x. Factorizando y al cuadrado tenemos dentro del paréntesis x menos 1. Este x menos 1 al otro lado pasa a dividir. En este caso el y cuadrado al otro lado pasa como una raíz, de tal manera que tenemos y igual a la raíz de menos x al cubo sobre x menos 1. En este paso sí damos que y es igual a 0 en la siguiente expresión. En y al cuadrado tenemos que 0 al cuadrado es 0, multiplicado por x menos 1 quedaría 0, de tal manera que tenemos como resultado x igual a 0. Ahora, para el paso que x sea igual a 0,
en la siguiente expresión tenemos que y igual es a 0. Como paso opcional podemos graficarlo, pero este es un paso opcional que ustedes pueden verificarlo. En este caso, x igual a 0, y igual a 0, que es el punto de origen en el cual vamos a empezar con la gráfica. Como siguiente paso tenemos la simetría. En este caso tenemos que verificar si el eje de la simetría es X o el eje de la simetría es Y. Reemplazando Y en menos Y por menos Y, tenemos que la única simetría de la curva es con respecto al eje X, como podemos ver en la gráfica. Como paso 3 tenemos la extensión de la curva. En este paso tenemos que reemplazar y en función de x, donde nos daba que y es igual a la raíz de x al cubo sobre 1 menos x, que esto lo llamaremos como la ecuación número 2. De tal manera que las condiciones que nos dice que si y es compleja cuando x es negativo, de tal manera que en el plano coordenado todos los valores negativos serán excluidos, por lo tanto no hay curva a la izquierda del eje y. Como siguiente condición tenemos que y no está definido para x igual a 1, entonces y es compleja para todos los valores de x mayores que 1. ¿Qué nos dice la condición? Entonces que x tomará valores entre 0 y 1, que será nuestra condición llamada 3. Que nos dice también que si despejamos x en función de y no se puede efectuar fácilmente, ya que es una ecuación cúbica en x. De tal manera que de la ecuación número 2 vemos que y puede tomar todos los valores reales asignados a x valores comprendidos dentro del intervalo de 0 a 1. De tal manera que la curva es abierta y se extiende arriba y abajo. Como paso 4 tenemos las asíntotas. En este caso utilizaremos la ecuación número 2, donde nos dice que x igual a 1 es una asíntota vertical. De la ecuación número 1 deducimos que no se puede despejar x en función de y, del cual no podremos investigar la presencia de asíntotas horizontales. Como quinto paso tenemos el cálculo de coordenadas. En este caso utilizaremos la ecuación número 2, que nos dice que y es igual a la raíz de x cubo sobre 1 menos x. En este caso tenemos que ver y identificar la condición número 3, que nos dice que x va de 0 a 1. Con esta condición armamos nuestra tabla de valores, el cual tenemos 3 valores, pero por consiguiente ustedes pueden determinar más valores. En este caso, esto nos servirá para ir al sexto paso. En el sexto paso nos dice gráfica de las curvas, que utilizaremos la tabla de coordenadas del paso 5. Como podemos ver, si x es igual a 0, reemplazado en la ecuación número 2, tenemos que y es igual a 0, mostrados en la siguiente figura, o en el punto A. Si x es igual a 0.25, en la ecuación número 2 tenemos que y es igual a 0.14, mostradas en el punto B. Ahora en el tercer punto tenemos que si x es 0.5, reemplazados en la ecuación número 2 tenemos que y es igual a 0.5, mostrados en el punto C. ¿Sabías que se puede expresar matemáticamente una figura geométrica aplicando teoremas, aplicaciones y conceptos del álgebra? Eso no lo sabías, ¿verdad? Ni yo lo sabía, pero en este caso te mostraré una fórmula que representa a una gráfica.
Por ejemplo, tenemos la siguiente ecuación que representa la fórmula del amor. En este caso yo te animo a ti a que investigues más sobre la fórmula, ya sea de lo que a ti te guste, ya sea por ejemplo la fórmula de Batman o la fórmula de lo que ustedes desean. En este caso tenemos la fórmula del amor. Siguiendo al siguiente ejemplo, el número 2, tenemos la siguiente ecuación, que es x al cuadrado y menos x al cuadrado menos y igual a 0, que será nuestra ecuación número 1. Anteriormente vimos que el paso número 1 es de las intersecciones. En este caso debemos despejar en función a la otra variable. Por ejemplo, vamos a despejar y en función de x, donde y es igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1, de tal manera que si damos a x un valor de 0, en la siguiente expresión tenemos que y es igual a 0. Ahora si en la siguiente expresión le damos y igual a 0, tenemos que x es igual a 0. En el paso 2, que es de la simetría, tenemos lo siguiente, que la curva que vemos ahí tiene una curva simétrica al respecto del eje Y. Como paso número 3, tenemos la extensión de la curva. En este utilizaremos la ecuación número 1 que nos dice x al cuadrado y menos x al cuadrado menos y igual a 0. El cual, si despejamos y en función de x, tenemos la ecuación número 2, donde nos dice sus condiciones, que y no está definido para x igual a 1, para x mayor a 1 y para x menores a 1. La siguiente condición nos dice que si y es positiva, entonces x va entre menos 1 y 1. Si y es negativa, x se aproxima a más 1 o menos 1. Ahora, despejando x en función de y, tenemos que las siguientes condiciones nos dicen que x no está definida para y igual a 1, que x es compleja para valores de y comprendidos en el intervalo de 0 a 1 y y se aproxima a 1 decreciendo, x aumenta numéricamente sin límite. Ahora en la siguiente gráfica que veremos está graficado la ecuación número 1, donde podemos observar que tiene 3 regiones, los cuales representaremos en la siguiente gráfica, el cual tenemos a y igual a 1, x igual a 1 en la parte derecha y x menor a 1 en la parte de la izquierda. Y entre x menor a 1 y x igual a 1 tenemos una curva abierta. Como paso 4 tenemos las asíntotas. ¿Qué nos dice las asíntotas? Que de la ecuación 2, y igual a x cuadrado sobre x cuadrado menos 1, tenemos la siguiente gráfica, el cual nos dice que tiene dos asíntotas verticales, que son x igual a 1 y x menor a 1. De cual tenemos la siguiente ecuación, que x igual a la raíz de y sobre y menos 1, tenemos una asíntota horizontal, que es igual y a 1. En el quinto paso tenemos el cálculo de coordenadas. En este caso utilizaremos la ecuación número 2, que nos dice y igual a x al cuadrado sobre x cuadrado menos 1, donde utilizaremos las condiciones en el paso 3 para formar nuestra tabla de valores. En este caso tenemos 5 datos, los cuales serán representados gráficamente en el sexto paso. El sexto paso que nos dice gráfica de las curvas. En este caso tomaremos si x es igual a 0, reemplazado en la ecuación número 2, será representado gráficamente en el punto A.
En el punto B, si x es reemplazado 0.25, en la ecuación número 2 tenemos representados en el punto B con y igual a menos 0.07. En el tercer gráfico tenemos que el punto es 0.5 reemplazado en la ecuación número 2 tenemos que y es igual a menos 0.3 representado en el siguiente punto, el punto C. Como cuarto punto tenemos 0.75 reemplazado en la ecuación número 2 tenemos que y es igual a menos 1.29. En este caso vamos con el último punto que es el punto 1.25 que es reemplazado en la ecuación número 2 nos da el punto D gráficamente. Como dato curioso veremos a un científico muy nombrado en el área de las matemáticas que debido a la precaria salud que tenía de este niño, René Descartes, el cual pasaba innumerables horas dentro de su cama, el cual lo llevaba a estudiar filosofía, matemáticas y hasta pensar en las musarañas o telarañas como las llamamos actualmente. Fue uno de esos días donde René Descartes se fijó en el techo de su habitación y una mosca se intersectó en él, de tal manera que él pensaba y se preguntaba si esa mosca, si se podía determinar la posición a cada instante de la mosca. De tal manera que esto le daba vueltas en su cabeza y el cual una de esas mañanas se levantó de su cama, agarró un trozo de papel y graficó dos rectas perpendiculares, el cual él definió que cualquier punto en ese plano o en esa hoja era con respecto a los ejes, de tal manera que los llamó coordenadas simétricas, y con eso nació la geometría analítica. Como siguiente el paso tenemos las ecuaciones factorizables. En este caso utilizaremos la siguiente ecuación que es x cuadrado menos y al cuadrado igual a 1. En este caso tendremos que si simplificamos esto o llevamos al producto notable tenemos que x al cuadrado menos y al cuadrado es x menos y, x más y, de tal manera que si reemplazamos igual a 0, tenemos la ecuación número 3 y la ecuación número 4. De tal manera que si en la ecuación número 3 despejamos x, entonces tenemos que x es igual a y. Representado gráficamente tendríamos lo siguiente. El punto A y el punto B, que son puntos aleatorios que satisfacen a la ecuación. En el punto 4 de la ecuación tenemos que x es igual a menos y representado gráficamente tenemos los puntos A y B. ¿Qué podemos notar de esto? Que la primera gráfica es una pendiente positiva y la segunda gráfica es una pendiente negativa. Alto ahí, como pregunta te pregunto lo siguiente: ¿cuáles son los pasos para la construcción de la curva? Te doy 5 segundos para responder esta pregunta. Ya, si diste con la respuesta correcta, tenemos que el primero es intersecciones, segundo es la simetría, tercero es la extensión, como cuarto es las asíntotas y como quinto cálculo de coordenadas y por último tenemos el trazado de la curva. Como siguiente concepto tenemos el punto de intersección. En este caso tendremos las dos funciones respectivas que son la 1 y la 2. En este caso yo te quiero explicar que si la función 1 llamamos y igual a más menos raíz de 4x, o si la función 2 lo llamamos 4 menos 2x, tenemos lo siguiente,
que si las dos gráficas lo graficamos en el plano coordenado, tenemos que si los dos puntos se intersectan entre sí, los puntos que están ahí deben satisfacer a la ecuación 1 y a la ecuación 2. En este caso, tenemos que si x es igual a 1, y va a ser igual a 2. Si x es igual a 4, y va a ser igual a menos 4 en la ecuación 1. Si x es igual a 1, se reemplaza en la ecuación 2 y y va a ser igual a 2. Si x es igual a 4, y va a ser igual a menos 4. Como imagen del día tenemos lo siguiente. Nosotros debemos evitar 3 figuras geométricas en el transcurso de nuestra vida, como ser los círculos viciosos, triángulos amorosos y las mentes cuadradas. Como siguiente concepto tenemos lo siguiente, que es el segundo problema fundamental de la geometría analítica. ¿Qué nos dice esto? Dada una figura geométrica o la condición que deben cumplir los puntos de la misma, determinar su ecuación. En este caso nos da 4 curvas, de tal manera que debemos distinguirlo entre los siguientes objetos. Si representamos la descripción de los objetos con curvas, tenemos que tener en cuenta que la curva tipo C es la que nos llama la atención. Como siguiente ejemplo y concepto tenemos lo siguiente: definir una ecuación. Si tenemos la función x, y que es igual a 1, en este caso debemos ver lo siguiente: x y y son todas las coordenadas de aquellos puntos y solamente de aquellos puntos que satisfacen la condición. En este caso representamos una gráfica de una curva, el cual los puntos estarán satisfaciendo dicha curva. En este caso hablaremos de la circunferencia, donde dicho punto externamente con el punto de origen es el radio de la circunferencia. Como procedimiento tenemos lo siguiente. Entonces, para realizar los pasos para un problema de circunferencia y distancia del lugar geométrico tenemos lo siguiente. Como primer paso es el punto P de coordenadas x, y, es un punto que satisface la condición, por lo tanto un punto del lugar geométrico. Como paso 2 se expresa analíticamente la condición por medio de una ecuación en las coordenadas x, y. Como tercer paso tenemos que se simplifica falta la ecuación del paso 2, si se hace falta la ecuación del paso 2. Como cuarto paso tenemos que si se comprueba el recíproco de una ecuación a la inversa. Como siguiente tenemos el ejemplo número 1 para la anterior teoría que vimos. En este caso nos dice el problema: encuentra la ecuación del lugar geométrico de todos los puntos que están a una distancia 1 del origen. En este caso nos pide el lugar geométrico. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una circunferencia, el cual del punto de origen al punto que nos dice que es 1. Entonces, graficando tenemos en el plano coordenado la circunferencia. Como paso número 2, analizando la distancia de origen. Si la distancia entre dos puntos x1 y y2 es la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, utilizando la siguiente gráfica y la siguiente ecuación, que es la 1. Ahora, si tenemos una distancia del punto genérico o el punto de origen, entonces nuestra ecuación a usar es la distancia igual a la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Esa distancia en este ejemplo que nos dieron es 1. Entonces, reemplazando en la ecuación número 2, tenemos que la raíz x cuadrado más y cuadrado va a ser igual a 1. Listo. Paso 3, tenemos simplificar. En este caso, utilizando la ecuación anterior, que llamaremos nuestra ecuación número 3, que la raíz de x cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ambos elevando al cuadrado se anula la raíz y tenemos por lo tanto la ecuación número 4, que nos dice x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0.
Con esto se va a comprobar el último paso, que es de la reciprocidad, donde nos dice que una ecuación es recíproca si, solo si esa ecuación vuelve a su ecuación anterior. En este caso, el punto XY es un punto que satisface la ecuación. En este caso, de la ecuación número 4, x cuadrado más y al cuadrado menos 1 igual a 0. Si 1 lo llevamos al lado derecho, tenemos que x cuadrado más y al cuadrado igual a 1, y esto si lo llevamos a una raíz tendríamos nuestra ecuación número 3. En sí, la condición del lugar geométrico sería x1 al cuadrado más y1 al cuadrado igual a 1, el cual sería la raíz de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado igual a 1. De esta manera se comprueba la condición del lugar geométrico. Finalmente, ¿qué aprendimos el día de hoy? Vimos lo siguiente. ¿Cuáles son los criterios para la construcción de la curva? Vimos la construcción e interpretación de curvas y vimos el segundo problema fundamental o ecuación de un lugar geométrico. Con esto terminamos y finalizamos el día de hoy. Yo les recomiendo que vayan a estudiar por su cuenta y repasen estos conceptos fundamentales. De tal manera, nos vemos la siguiente clase.